de los medios de comunicación para nosotras, para la Asociación por la Coeducación, tiene muchísima importancia porque creemos, y esta es una hipótesis que mantenemos, que ahora mismo es el principal reproductor de las conductas y comportamientos en los jóvenes y en la sociedad en general. Y que probablemente dentro de esos medios de comunicación la publicidad es la que menos ha avanzado en la ruptura de los estereotipos y el sexismo. En los procesos de socialización donde interviene la familia, la escuela y los medios de comunicación, además de los iguales y un montón de elementos que conforman el proceso de socialización, esto ha ido cambiando con el tiempo. Ahora mismo, esta es una hipótesis, por ejemplo, que recoge Victoria Camps, el 60% de las actitudes, comportamientos y conductas que reproducen y aprenden nuestros jóvenes vienen de los medios de comunicación, ¿vale? Porque si en la escuela estamos trabajando, pongamos parte de todo lo que hemos hablado aquí esta mañana y trabajábamos en igualdad, pero resulta que salimos a la calle y el primer anuncio que nos encontramos es, da igual, cualquiera de los que cojamos, no os voy a poner porque no me da tiempo, había preparado, y vemos a unas mujeres absolutamente sexualizadas, con unos estereotipos que nos asustan. Si nos vamos al cine, vemos películas, la más vista o la que nosotros más hemos analizado en los centros escolares, como A 3 metros sobre el cielo o cosas por el estilo, lo del currículum oculto se queda pequeñito al lado de lo que nos vamos a encontrar en la sociedad y que esto va empapando diariamente. Entonces, no basta con trabajar, evidentemente, en el aula, que hay que hacerlo, y hemos visto aquí muchas formas y muchos modelos de cómo trabajar. Lo que hemos desarrollado son herramientas audiovisuales que, de alguna manera, trabajen por acabar con estos estereotipos. Son medios, en este caso, son cortometrajes, es un medio creemos que muy adecuado precisamente para trabajarlo tanto en las aulas como en las familias, y lo puede ver cualquier persona, porque son cortometrajes de los que se presentan a los Goya y al resto de festivales en nuestro país, pero que ayudan precisamente a hablar y a preparar un debate para cómo tendría que ser una sociedad no sexista e igualitaria. En este caso es una herramienta muy modesta y muy pequeñita, pero creemos que puede ayudar a dos cosas. Por un lado, a recoger experiencias coeducativas de los centros, a recoger materiales, que es verdad que en muchos Internet está inundado, pero hace falta también una perspectiva de género para elegirlos. Y luego una línea de producción de los propios audiovisuales, que de alguna manera no sirven para combatir, porque no son audiovisuales hechos por expertos y por expertas para combatir estos estereotipos o este bombardeo que recibimos de una sociedad tan patriarcal como esta. Pero sí que sirve para empezar un debate y a partir de ahí poder combatir estas ideas, ¿no? Hay que conocer y analizar el contexto. Cada centro es un mundo y cada aula también lo es. Hay que conocer qué ven, que miran, o sea, dónde se informan, o sea, hay que conocer el alumnado que vamos a tener y cuáles van a ser sus necesidades si queremos cambiar de todo eso que han consumido fuera en la sociedad, estereotipado y bajo el prisma del patriarcado, cómo vamos a poder combatirlo luego. Porque depende, por ejemplo, si la inmensa mayoría de la clase tiene como hábito, que esto nosotros sí que lo hacemos cuando vamos a la formación del alumnado, si la inmensa mayoría de la clase lo que ve es la serie Aquí no hay quien viva, pues vamos a trabajar esta serie. Buscar las alianzas internas y externas es fundamental. Después hay que conocer apoyos externos que no tienen nada que ver, que van un poco en la línea de lo que ha planteado esta mañana Encarna aquí. O sea, hay un montón de recursos de la Consellería, del Ayuntamiento, que están aquí. Os lo he metido en diapositivas porque no me va a dar tiempo a explicarlas, pero os he puesto el enlace de dónde podéis bajar esos recursos, ¿de acuerdo? Y luego, por último, conocer e intercambiar experiencias con otros centros. Es muy importante, de la misma forma que Ana estaba explicando, si las niñas no tienen referentes históricos, no van a poderse reflejar. Bueno, pues conocer, por ejemplo, experiencias como la que nos ha planteado aquí hoy Mercedes, el propio Isabel de Villena, que tiene un proyecto desde hace tantísimos años de educación afectivo-sexual, como es Carícies, que dirigió Rosa Sanchís, fundamental. En la experiencia de Laura Capsir, en el tema bueno, pues conocer todo esto es un poco lo que os voy a ayudar un poco, os voy a guiar para que conozcáis.
Los cortos por la igualdad, bueno, no os voy a explicar por qué es importante el audiovisual, qué fuerza y qué rotundidad tiene a la hora de calar los mensajes entre los jóvenes. Es su lenguaje. Ellos se han criado en el audiovisual y es el lenguaje que entienden y les resulta más cómodo. Encima la duración de un cortometraje, porque muchas veces empezábamos con películas y Te doy mis ojos, es una película estupenda, pero miraban el reloj, entonces esa misma película en cortometraje lo hemos utilizado y la diferencia es brutal. El tiempo está mucho más concentrado la historia y encima permite que todo lo demás, que es el debate, poderles aclarar ideas, tengamos mucho más tiempo para hacerlo. ¿Quién es la Asociación por la Coeducación y qué hace? Pues básicamente 3 proyectos. Uno, Cortos por la Igualdad, que lleva ya 11 años y que este año hemos empezado una cosa nueva, que es a elaborar los nuestros propios, o por lo menos donar parte de las personas que trabajamos en la Asociación por la Coeducación. En este caso, yo este año he donado un cortometraje que se llama Campeonas Invisibles, que es un cortometraje que recoge los éxitos deportivos de mujeres valencianas que han competido, estamos hablando de competiciones internacionales, y yo misma no conocía sus nombres, y digo yo por seguir la línea de lo que planteaba Mercedes. Muchas veces surgen estas cosas porque nosotras mismas decimos, bueno, yo podría decir 4 nombres de mujeres que hayan ganado olimpiadas y que sean valencianas, no lo sabía decir, no las conocía. Y a partir de la formación en el profesorado nos aparece un segundo problema con bastante insistencia por parte del profesorado. Empieza la homofobia, bueno, ya existía evidentemente, pero nos piden materiales en el mismo sentido que Cortos por la Igualdad. Yo esto lo llevo a la Diputación de Valencia, les digo, yo creo que es un material que también hace falta, y hacemos otro concurso que empezó hace 2 años que se llama Cortos por la Diversidad. ¿Vale? También lo podéis pedir a la Diputación. Todos al área de igualdad. Ojo, no están en educación, están en igualdad. Lo digo porque mucha gente lo busca en educación y en educación nunca ha apoyado ninguno de estos 2 proyectos, excepto Diana en la Red, que es uno de Cortos por la Igualdad, que está en la página de igualdad y además se envió un DVD a cada centro educativo para trabajarlo como prevención de violencia de género, con guía para el profesorado y para el alumnado. Es una herramienta muy modesta, solo sirve para eso, para arrancar un debate y que ese debate genere precisamente poder hablar de elementos igualitarios que no se están dando en los medios de comunicación. Solo sirve para eso. Nuestra contribución en este sentido es muy modesta, pero estamos muy contentas porque precisamente, por ejemplo, Diana en la Red es el vídeo recomendado para la prevención de violencia de género desde la Consellería, en este caso de Igualdad, hacia educación, ¿no? Se puede descargar de forma gratuita, tiene una guía para el profesorado y para el alumnado y permite que se pueda trabajar. Está en la página de la Consellería, en concreto en la Dirección General de Igualdad, en materiales educativos. Cosas que hacemos siempre que hacemos talleres, nos da igual del profesorado que de AMPAs, siempre animamos a una cosa que a mí me parece fundamental. También tenemos que educar al alumnado y a nuestros hijos y hijas en ser personas activas. Es muy importante la denuncia. Es decir, sí, somos capaces de detectar que una cosa es sexista, pero luego no somos capaces de esto llevarlo al Observatorio del Sexismo de la Publicidad. Y pongo este ejemplo porque me parece muy significativo. Sabéis que Playmobil sacó esta campaña y una madre, en este caso fue una madre, le apoyaron 64.000 personas y consiguieron que Planeta Agostini y Playmobil, ahí es nada, retiraran esto. Lo mismo se ha hecho con un montón de cosas de los libros de texto y animo, y yo creo que es una práctica que se debería hacer en los centros y en las casas, meterse en Internet es muy fácil. Yo lo pongo como diapositiva final. Animar a la denuncia porque es posible cambiar las cosas y eso es muy bueno. Bueno, pues muchas gracias.